En el tranquilo silencio de los archivos de la Universidad de Cambridge, la profesora Meredith Bourne se ajustó las gafas y se inclinó más cerca de la fotografía, bajo el suave resplandor de una lámpara de escritorio. Una reciente donación del patrimonio de una prominente familia había llegado para su digitalización. Docenas de cartas frágiles, diarios de tapas de cuero y fotografías en tono sepia de principios de la década de 1800. Como jefa del departamento de preservación digital, Meredith había manejado innumerables documentos históricos, pero algo en esta colección en particular la impulsó a quedarse hasta altas horas de la noche. En la parte superior de la pila había una fotografía rígida y amarillenta montada en cartón. El año 1803 estaba escrito a lápiz en la parte de atrás con una caligrafía elegante y desvanecida. Meredith colocó suavemente la fotografía en la cama del escáner, con cuidado de no dañar sus bordes deshilachados. A medida que la luz de la máquina pasaba por debajo de la imagen, leyó la pulcra inscripción debajo de la foto. Familia Whitby, marzo de 1803. La imagen se iluminó lentamente en la pantalla de su computadora, un retrato familiar formal, tomado en los escalones delanteros de una vieja casa solariega. En el centro se encontraba una pareja acomodada con atuendos de principios del siglo XIX, el padre severo pero orgulloso en su levita, la madre en una postura elegante con un vestido de cuello alto. Pero fue el par de niñas pequeñas de pie a sus pies lo que inmediatamente atrajo la atención de Meredith. Eran gemelas, quizás de 7 u 8 años, vestidas con vestidos de encaje blanco a juego y zapatos de cinta. Cada niña sostenía una muñeca de porcelana en sus brazos. Incluso en la fotografía inmóvil, las gemelas eran sorprendentemente idénticas. Mismas caras en forma de corazón, mismos rizos oscuros atados con lazos de satén. Sin embargo, en una inspección más cercana, Meredith notó sutiles diferencias. La gemela de la izquierda tenía una leve sonrisa traviesa, mientras que la expresión de su hermana era más vacilante, su mirada ligeramente baja. Los ojos de Meredith se desviaron hacia las muñecas. También eran casi idénticas. Claramente, un conjunto a juego con rasgos finamente elaborados y elaborados vestidos en miniatura. Una muñeca llevaba un impecable vestido y gorro de color crema. La vestimenta de la otra muñeca era similar, pero su cara. Meredith inhaló bruscamente y amplió el escaneo de alta resolución. La muñeca en los brazos de la gemela derecha tenía una grieta que le atravesaba uno de sus ojos de porcelana. La fractura capilar partía el ojo izquierdo de la muñeca, creando un efecto inquietante. El iris pintado estaba partido en dos, dando la ilusión de una segunda mirada distorsionada. Meredith inclinó la cabeza, perpleja. En su experiencia, las familias generalmente muestran lo mejor de sus hijos en los retratos. Parecía extraño que la familia Whitby permitiera un juguete dañado en una fotografía oficial. Tal vez la grieta fue un accidente que ocurrió después de que se tomó la foto, reflexionó, o tal vez era demasiado menor para notarla en 1803, con la tecnología de la época. Aún así, en la pantalla ampliada, el defecto era obvio, y le daba a la muñeca una apariencia inquietante, como si estuviera guiñando un ojo grotescamente. Meredith se recostó en su silla, cepillando un mechón de cabello castaño detrás de la oreja mientras consideraba la imagen. Había encontrado muchas fotografías espeluznantes, retratos post-mortem victorianos, extrañas dobles exposiciones, pero esto era sutilmente diferente. No había nada abiertamente sobrenatural en el retrato de la familia Whitby, y sin embargo, un escalofrío de inquietud le recorrió la columna vertebral. Eran las gemelas. Algo en su postura, o tal vez el contraste entre sus caras, le dio a Meredith una sensación que no podía nombrar. Las gemelas estaban posadas muy cerca, con los hombros tocándose, pero la ligera brecha entre ellas, y la forma en que las manos de los padres descansaban sobre el hombro de cada niña, casi enfatizaba una separación en lugar de unidad. Y las muñecas. Trabajando hasta tarde de nuevo, doctora Bourne, una voz interrumpió desde la puerta. Meredith se giró para ver a su asistente de investigación, Daniel Cho, rondando con una chaqueta colgada del brazo. Eran casi las 9:00 p.m., y la biblioteca del campus se había vaciado hacía mucho tiempo. Sí, lo estoy, respondió Meredith sonriendo débilmente. Se dio cuenta de que había estado encorvada sobre la pantalla durante horas. Perdí la noción del tiempo. Ya deberías haberte ido a casa, Daniel. Daniel entró. La curiosidad lo atrajo hacia la fotografía en el monitor. ¿Qué es lo que estás mirando?, preguntó mirando la imagen. Es parte de la colección.
Whitby, dijo ella, señalando la caja de archivo en su escritorio. Un archivo familiar de una finca de campo en Suffolk. Los donantes son descendientes que encontraron estos almacenados en un ático. He estado escaneando las fotografías primero. Meredith señaló la pantalla. Esta me llamó la atención. Daniel se inclinó sobre su hombro. Gemelas, ¿eh? Y muñecas. Esas cosas siempre me dan escalofríos. Soltó una risa tranquila. Juro que las muñecas de porcelana son inherentemente espeluznantes. Meredith se rió ligeramente de acuerdo. Pueden serlo. Pero estos son ejemplos bastante buenos de artesanía de principios de siglo, probablemente de fabricación alemana o francesa. Muy caras en ese momento. Se acercó para mostrarle. ¿Ves los detalles en sus caras? Muy realistas. Daniel entrecerró los ojos. Una de ellas tiene la cara agrietada. Golpeó la pantalla suavemente donde la grieta capilar desfiguraba el ojo de la muñeca. Eso me habría molestado de niño. Tener una muñeca rota. Meredith asintió. Es extraño. Me pregunto si hay una historia detrás de eso. Volvió a mirar a las niñas gemelas. En la vista ampliada, ahora notó algo más sutil pero extraño. La gemela con la muñeca de ojo agrietado estaba colocada ligeramente detrás de su hermana, casi como si se alejara, mientras que la otra gemela se inclinaba sutilmente hacia la cámara. Podría haber sido un artefacto de la pose, pero parecía que las gemelas, a pesar de estar de pie juntas, estaban atrapadas en un momento de tensión tácita. Se ven perturbadas, murmuró Meredith. Daniel arqueó una ceja. Las niñas se ven bastante normales para fotos antiguas, honestamente. Por lo general, los niños de la era de los 1800 son rígidos como tablas en las fotos. Meredith trazó el contorno de las niñas en la pantalla con su cursor. Quizás. Pero mira de cerca sus ojos y su postura. Es como si una estuviera conteniendo la respiración. Sacudió la cabeza incapaz de articularlo completamente. Tal vez solo estoy cansada y leyendo demasiado en ello. Daniel ofreció una sonrisa amable. Has estado en esto todo el día. Vamos, puedes continuar esto por la mañana. Te acompañaré. A la salida. Meredith vaciló, su mirada atraída de nuevo a la foto. Se sentía renuente a alejarse, como si la imagen misma exigiera su atención. Su mente racional le decía que era solo su imaginación. Después de todo, había estado inmersa en polvo e historias de hace un siglo desde la mañana. Tienes razón, suspiró por fin, tocando una tecla para guardar el escaneo de alta resolución del retrato. No tiene sentido conjurar fantasmas de una fotografía a estas horas. Apagó el escáner y la computadora. Con cuidado, devolvió la foto original a su funda de archivo y cerró la caja de almacenamiento. Mientras Meredith se ponía el abrigo y recogía su bolso, le dio a la foto una última mirada. Te veré mañana, susurró para sí misma, no del todo segura de si le estaba hablando a las personas en la fotografía o a su propia curiosidad. Daniel se dio cuenta y soltó una pequeña risa. Vamos, doctora Bourne, esperemos que esas muñecas no te sigan a casa. En tus sueños. Estaba claramente bromeando, pero sus palabras dejaron una extraña resonancia en el aire. Meredith se armó de valor y encendió una sonrisa. Luego apagó la lámpara de escritorio, sumiendo la sala de archivos en la oscuridad, excepto por el tenue resplandor verde de las señales de salida. Juntos, se fueron. La pesada puerta se cerró automáticamente detrás de ellos. Esa noche a Meredith le costó conciliar el sueño. La imagen de las gemelas persistía detrás de sus párpados cada vez que cerraba los ojos. Finalmente el agotamiento la venció y se sumergió en un sueño superficial e inquieto. En el sueño, estaba en un pasillo largo y tenue, bordeado de viejos retratos. El papel tapiz tenía un patrón de damasco desvanecido y el aire se sentía frío. Al final del pasillo había dos niñas pequeñas con vestidos blancos a juego. Daban la espalda a Meredith, con los rostros inclinados hacia un espejo alto con marco dorado en la pared. Lentamente, las niñas levantaron sus muñecas hacia el espejo. En el reflejo, Meredith pudo ver las muñecas claramente, una impecable, la otra con una grieta dentada que le atravesaba el ojo. El reflejo de la gemela que sostenía la muñeca agrietada, de repente se retorció. La grieta en el espejo partió la cara de la niña también. Una suave risa resonó por el pasillo, infantil, pero distorsionada. Una de las gemelas en el espejo estaba sonriendo ahora. Meredith no podía decir cuál, y la muñeca en los brazos del espejo se movió. Su cabeza de porcelana se giró bruscamente para mirar directamente a Meredith. El ojo agrietado parecía ensancharse. La superficie del espejo se onduló como si estuviera hecha de agua, y una voz susurrante salió flotando. «Ven, a jugar».
Meredith sintió un escalofrío helado por la columna vertebral. Las niñas gemelas frente al espejo comenzaron a girarse hacia ella. Sus movimientos eran antinaturalmente lentos. Meredith se dio cuenta de que no quería ver sus caras. No así. E intentó retroceder, pero sus pies se sentían enraizados en el suelo. Cuando las niñas terminaron de girarse, el pasillo se sumió en la oscuridad. Meredith se despertó de golpe con un jadeo. Su corazón latía con fuerza. Se sentó en la cama. El tenue resplandor del reloj de su mesita de noche marcaba las 3:33 am. Fue solo una pesadilla. Se tranquilizó a sí misma, pasando una mano temblorosa por su cabello. Por esa fotografía, murmuró en la oscuridad. Respirando hondo, Meredith se levantó para buscar un vaso de agua. En la cocina, encendió la luz y se recordó a sí misma que los sueños a menudo tomaban imágenes de su día, un par de gemelas, una muñeca agrietada. Estos elementos claramente habían migrado del archivo a su subconsciente. Aún así, la viveza del sueño se aferraba a ella. La voz susurrante, esas palabras finales, ven, a jugar, resonaron en su mente, dejándola a la vez entristecida e inquieta. No podía sacudirse la sensación de soledad y anhelo que había emanado de ese pasillo en el sueño. Meredith regresó a la cama, decidida a dormir unas horas más. Mañana, decidió, se adentraría más en el archivo de la familia Whitby. Quizás había respuestas en las cartas o diarios que explicarían la melancolía que sintió en esa fotografía. Como académica, confiaba en la investigación para disipar la niebla de la imaginación. Aún así, cuando cerró los ojos, la imagen de las gemelas del espejo y sus muñecas se cernía en sus pensamientos, y pasó mucho tiempo antes de que finalmente volviera a dormir. A la mañana siguiente, Meredith llegó a los archivos más temprano de lo habitual, café en mano y una renovada determinación en el pecho. Saludó el silencio de la tenue sala como a una vieja amiga y recuperó la caja de archivo de la familia Whitby del armario de conservación. La luz del sol de una ventana alta se inclinó sobre su escritorio mientras abría un diario de cuero con la etiqueta Eleanor Whitby, 1803. Eleanor, recordó Meredith del inventario del donante, era la matriarca, la madre de las niñas gemelas en la fotografía. Si alguien podía arrojar luz sobre la historia de la familia, sería ella. Meredith se dirigió a la primera entrada de la primavera de 1803, escrita con una letra pulcra y en bucle. Comenzó a leer, buscando cualquier mención de las gemelas o las muñecas. En poco tiempo, un pasaje le llamó la atención. La fecha era 15 de marzo de 1803, solo 2 semanas después de la fecha escrita a lápiz en la foto. Me alegra el corazón ver a Alice y Celia tan encantadas con las muñecas que Henry les trajo de Londres. 2 bellezas perfectamente a juego para nuestras niñas perfectamente a juego. Alice ha nombrado a la suya Aurora, y Celia llama a la suya Amanecer. Qué apropiado que eligieran nombres que significan luz. A veces me preocupa que nuestras niñas estén con demasiada frecuencia en su propio mundo de secretos gemelos, pero al menos estas muñecas les han dado un juego inofensivo. Esta mañana apareció una pequeña grieta en la porcelana del ojo izquierdo de Amanecer. Celia estaba inconsolable hasta que la niñera Beck le aseguró que le daba carácter a la muñeca. Tendremos que ser gentiles. Estos juguetes son delicados, a pesar de su costo. Meredith hizo una pausa y copió las líneas relevantes en su cuaderno. Así que las gemelas eran Alice y Celia, y sus muñecas incluso tenían nombres, Aurora y Amanecer. Una leve sonrisa tocó los labios de Meredith ante el poético emparejamiento. Aurora y Amanecer, ambos nombres para el amanecer. También notó que la grieta estaba presente solo unas semanas después de recibir las muñecas. Quizás fue de hecho un accidente menor, que no valía la pena de tener un retrato familiar, pero algo en el tono de la entrada hizo que Meredith se detuviera. A veces me preocupa que nuestras niñas estén con demasiada frecuencia en su propio mundo. Sintió una corriente de preocupación bajo el orgullo de la madre. Continuando con el diario, Meredith encontró más entradas ese verano. Muchas eran notas mundanas sobre invitados de la casa, los jardines, los viajes de negocios de Henry, pero los pasajes ocasionales hacían referencia a las gemelas en tonos que cambiaban de cálido a sutilmente inquietante.
2 de julio de 1803. Celia ha estado tan tranquila desde su fiebre el mes pasado. El doctor Stevens dice que ahora está sana, pero la atrapo susurrando a amanecer cuando cree que nadie la escucha. Quizás simplemente extraña jugar al aire libre con Alice. A veces escucho a Alice charlando con su hermana tratando de animarla. Bendito sea su corazón. He empezado a encontrar sus muñecas en lugares extraños. Ayer Aurora se quedó en el sofá de la sala de estar, colocada en posición vertical como si alguien la hubiera sentado allí para esperar el té. Ninguna de las niñas lo admitirá, y la niñera jura que no movió la muñeca. Una broma de Alice. Sin duda, Meredith sintió un escalofrío al leer esa última línea. Una muñeca que se dejó afuera, aparentemente sola. Podía imaginarse la impecable muñeca Aurora posada en un sofá, como si estuviera tomando el té, sin un niño a la vista. La explicación racional era que una de las gemelas estaba jugando, Alice, la más traviesa quizás, pero combinada con el comportamiento retraído de Celia, pintaba una imagen de una casa de puntillas alrededor de algo tácito. Continuó hojeando las páginas. La siguiente entrada significativa llegó solo 2 semanas después, el 17 de julio de 1803. La tragedia ha golpeado nuestra casa, y apenas puedo atreverme a escribir las palabras. Nuestra dulce Alice se ha ido. Ayer antes del anochecer, la niñera estaba atendiendo el baño de Celia, y yo estaba escribiendo cartas en el estudio cuando escuchamos el grito más terrible afuera. Encontramos a Alice en la terraza de losa debajo de la ventana abierta de 1900. La guardería, rota e inmóvil. Mi pluma tiembla. Cayó de tal altura. ¿Cómo pudo pasar esto? Celia dice que no lo recuerda. Ella no estaba con su hermana en ese momento. Henry está devastado. No le encuentra sentido. Alice siempre fue nuestra chica audaz, pero sabía que no debía asomarse por la ventana. La única pista, si se puede llamar así, fue Aurora. Esa muñeca fue encontrada en el suelo a pocos metros de Alice, intacta, salvo por una mancha de tierra en su mejilla. Ninguno de nosotros vio cómo la muñeca llegó allí. ¿Pudo Alice haber estado sosteniendo su muñeca y la dejó caer? Luego se estiró y se cayó. Dios, no puedo soportar pensar en ello. Celia habló brevemente por primera vez desde que sucedió. A través de las lágrimas me dijo que no quería dejarla ir. No sé si se refería a Alice o a la muñeca. ¿Pudo nuestra querida niña haber pensado realmente que vio algo que la hizo saltar? La investigación del forense la semana pasada dictaminó que era un trágico percance, pero mi mente da vueltas. Insatisfecha con esa conclusión, las palabras se emborronaron por un momento cuando Meredith se dio cuenta de que sus manos temblaban ligeramente. Respiró hondo. Alice se había ido. Se imaginó a la chica de aspecto vivaz de la foto ahora una figura sin vida sobre una piedra fría. La cruda angustia de la entrada del diario era palpable a lo largo de las décadas, y el detalle de la muñeca Aurora encontrada intacta donde Alice cayó. Meredith miró instintivamente la fotografía escaneada que aún estaba abierta en el monitor de su computadora. Aurora, la muñeca impecable, había estado en los brazos de Alice en el retrato. De alguna manera, sobrevivió a una caída que un niño no. Una mente racional podría descartar eso como una casualidad o un testimonio de la artesanía de la muñeca. Pero el escepticismo académico de Meredith estaba en guerra con una creciente intuición de que algo andaba muy mal en la casa Whitby de 1803. Siguió leyendo, ansiosa por ver cómo la familia sobrellevaba la tragedia. Las siguientes entradas eran escasas, escritas con la caligrafía temblorosa de una madre afligida. 20 de julio de 1803. Enterramos a nuestra querida Alice hoy bajo un cielo gris. La iglesia estaba llena de lirios blancos y dolientes. Sin embargo, me sentí completamente sola. Celia insistió en que Aurora se metiera en el ataúd con su gemela para que Alice no se sintiera sola bajo tierra. Estuve de acuerdo al principio, pensando en un gesto conmovedor, pero cuando llegó el momento de colocar la muñeca junto a la forma inmóvil de Alice, Celia gritó de angustia y se negó a separarse de ella. Abrazó a Aurora tan fuertemente contra su pecho que al final cedí, incapaz de causarle más angustia. Temo que me faltó la fuerza para discutir. O tal vez yo tampoco podía soportar soltar una pieza más de Alice. Ahora Aurora, la muñeca de la querida Alice, es el único consuelo de Celia, al parecer. Mientras bajaban el pequeño ataúd de mi hija a la tierra, sentí que algo dentro de mí caía con él. ¿Cómo se sigue adelante? 5 de agosto de 1803. La casa está inmersa en el luto. El silencio de Celia me asusta. Ya no dormirá en la guardería. Viene a nuestra cama noche tras noche,
alegando que escucha a Alice llamándola desde la oscuridad. Henry dice que es dolor e imaginación. He quitado el espejo de la habitación de la niña por capricho, ya que Celia parecía terriblemente angustiada por él. Ahora le aterrorizan los espejos por razones que no explicará. Cada noche todavía se aferra a Aurora y Amanecer. Es extraño verla con ambas muñecas en sus brazos, una para ella y otra para su hermana ausente. A veces, medio dormida, le susurrará a Aurora como si fuera la propia Alice. No sé qué hacer. Mi propio reflejo ha comenzado a sobresaltarme. Siento como si vislumbrara la silueta de Alice detrás de mí cuando paso un espejo, pero cuando me giro, no hay nada. Meredith exhaló un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Las entradas del diario habían pasado de la tristeza a un horror creciente. Espejos, susurros, siluetas. Eleanor Whitby estaba registrando fenómenos que eran difíciles de racionalizar como simple dolor. El sueño de Meredith de la noche anterior brilló en su mente. Las niñas gemelas y la muñeca girando la cabeza hacia ella. Era inquietante ver elementos de su pesadilla reflejados en las palabras de Eleanor de 1803. Alcanzó su café, ahora frío, y notó que Daniel estaba parado en la puerta, con el rostro preocupado. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?», preguntó Meredith en voz baja. «Solo un minuto», respondió entrando. No quería interrumpir. «Te veías completamente absorta». «¿Está usted bien, profesora?». Meredith se dio cuenta de que sus ojos estaban húmedos. Parpadeó y se armó de valor con un asentimiento tranquilizador. «Estoy bien, solo atrapada en esta historia familiar. Es bastante desgarradora». Hizo un gesto hacia el diario abierto y sus notas. Daniel se acercó a una silla libre. La curiosidad y la preocupación se mezclaban en su rostro. Meredith resumió en voz baja. «Una de las gemelas, Alice, murió en un accidente. Cayó de una ventana de la guardería». Los ojos de Daniel se abrieron de par en par. «Oh no, eso es horrible». «Sí», suspiró Meredith, «y parece que afectó profundamente a la gemela sobreviviente Celia». El diario de la madre sugiere que Celia estaba viendo o escuchando cosas después de la muerte de Alice, posiblemente alucinaciones nacidas del dolor, pero algunos detalles son difíciles de explicar. Tocó la página sobre el espejo. Celia se aterrorizó de los espejos, diciendo que Alice la estaba llamando, y la propia madre pensó que veía la forma de Alice en los reflejos. Daniel se estremeció ligeramente. «Eso es como una historia de fantasmas». Meredith se mordió el labio. Luego asintió. «Sí, se parece mucho a un fantasma, o al menos a cómo se podría describir en aquellos días». Hojeó algunas páginas más. «Necesitamos reconstruir lo que sucedió después». ¿Se recuperó Celia? ¿Continuaron los disturbios? El archivo debería tener más que solo este diario, tal vez cartas u otros registros. Con cuidado, cerró el diario de Eleanor Whitby. Su corazón se encogió por la mujer que había vertido sus miedos en esas páginas hace más de un siglo. Sacando un fajo de cartas atadas con una cinta, Meredith revisó los nombres y las fechas. «Aquí», dijo, deshaciendo con cuidado la cinta de una pila de correspondencia amarillenta. «Cartas de Henry Whitby, el padre. Algunas están dirigidas a su hermano Charles. Veamos si confió algo». Seleccionó un sobre con fecha del 8 de septiembre de 1803. El matasellos de Suffolk. Desplegando el frágil papel, Meredith y Daniel lo leyeron juntos. «Querido Charles, espero que esta carta te encuentre bien. Escribo con el corazón cansado. Nuestra casa no se ha recuperado del trágico accidente de Alice, y temo por la pequeña Celia. Eleanor hace todo lo posible, pero está mal con el dolor y el agotamiento. Ha habido incidentes que apenas puedo poner en papel por miedo a sonar loco. Los objetos se mueven por la noche. Los juguetes de Celia, en particular esas muñecas confundidas, aparecen en habitaciones donde ninguno de nosotros las dejó. Nuestra criada afirma que escuchó risas en la guardería vacía. 2 veces ya he encontrado ambas muñecas, Aurora y Amanecer, colocadas juntas en el pasillo fuera de la habitación de las niñas por la mañana, como si alguien o algo las hubiera colocado allí. Incluso he comenzado a cuestionar si la muerte de Alice fue realmente un accidente. Celia habló ayer por primera vez de ese día. Dijo, Alice quería mostrarme que podía volar. Cuando la presioné, lloró y no dijo más. ¿Pudo nuestra querida niña haber pensado realmente que vio algo que la hizo saltar? La investigación del forense la semana pasada dictaminó que era un trágico percance, pero mi mente da vueltas. Insatisfecha con esa conclusión, estoy haciendo arreglos para que Celia vea a un especialista en Londres, una especie de psicólogo infantil, sin nada más.
Un cambio de escenario podría ayudar. Por favor, dale nuestro amor a Margaret y a los niños. Tu hermano. Henry. Daniel soltó un aliento bajo. Wow. Así que el propio padre estaba viendo cosas extrañas y, de hecho, se preguntó si no fue un accidente. Meredith asintió con gravedad. Está insinuando que tal vez Alice saltó, creyendo que podía volar o que algo la atrajo. Es terriblemente triste. Pensó en el susurro de su sueño. Ven a jugar. Una frialdad se coló en su estómago. ¿Qué podría haber obligado a un niño a saltar a su muerte? Con cuidado, volvió a doblar la carta y la deslizó de nuevo en su sobre. Las muñecas seguían siendo encontradas juntas, dijo él, como si se estuvieran moviendo por sí mismas. ¿Crees que Celia las estaba moviendo?, preguntó Daniel, tratando claramente de encontrar una explicación no sobrenatural. ¿Sonambulismo? ¿O simplemente haciendo trucos? Es posible, concedió Meredith. Estaba traumatizada y sola. Quizás colocar las muñecas juntas le dio consuelo, como si se uniera de nuevo con Alice. Pero incluso mientras lo decía, otra parte de ella pensó en la muñeca Aurora, que apareció misteriosamente en el alféizar de la ventana y en la silueta en el espejo. ¿Podría una niña de 8 años realmente orquestar todo eso sin ser vista? Meredith rebuscó entre más cartas. Hubo respuestas del tío Charles, expresando sus condolencias e instando a Henry a mantenerse fuerte. Una carta de finales de septiembre. Mencionaba que Henry de hecho había llevado a Celia a Londres para una evaluación, luego una brecha en la correspondencia durante unos meses. A continuación, Meredith encontró un telegrama nítido con fecha del 2 de diciembre de 1803. Lamento informarle que la señora Eleanor Whitby falleció anoche después de una repentina enfermedad. Stop. Se cree que la insuficiencia cardíaca es la causa. Stop. Henry y Celia regresan a casa para el funeral. Stop. Dr. Quentin. Londres. Meredith se llevó una mano a la boca. La madre murió ese mismo año, solo 5 meses después de Alice. Daniel sacudió la cabeza. Esta familia, una tragedia tras otra. Insuficiencia cardíaca, decía el telegrama. Quizás el dolor y el estrés abrumaron a Eleanor, o un pensamiento más oscuro acechaba. Tal vez lo que sea que atormentaba la casa tuvo algo que ver. Eleanor había sido la que registraba activamente la extrañeza, potencialmente incluso tratando de intervenir quitando espejos y consolando a Celia. ¿Podría la tensión de los horrores nocturnos haberla asustado literalmente hasta la muerte? Los registros de la finca. Meredith de repente recordó el inventario del archivo que enumeraba los documentos de propiedad. Buscó más profundamente en la caja y sacó un pergamino doblado, una copia del testamento de Henry Whitby y la liquidación del patrimonio con fecha de 1804. Al escanearlo, descubrió que después de la muerte de Eleanor, Henry hizo arreglos para que su hermana, una Agnes Whitby, viniera a vivir a Whitby Manor para ayudar con el cuidado de Celia. También, reservó fondos para las necesidades médicas y educativas de Celia en curso. El testamento actualizado en 1804 dejaba la mayor parte del patrimonio a Celia, con Agnes nombrada como tutora en caso de que Henry falleciera. Le llamó la atención a Meredith que Henry estaba planeando con anticipación, quizás temiendo que él también no viviría mucho tiempo. Revisó el archivo en busca de recortes de periódicos. A menudo los archivos familiares guardaban obituarios. Efectivamente, un recorte de noticias doblado de la Gaceta de East Anglia, julio de 1804, informaba: tragedia en Whitby Manor. El notable abogado Henry Whitby sucumbe a un fatal accidente a caballo. Meredith leyó el breve artículo en voz alta, mientras Daniel escuchaba atentamente. Henry había sido arrojado de su caballo durante un paseo por la tarde y murió de una fractura de cuello. El artículo señalaba la serie de infortunios de la familia Whitby, la caída fatal de una hija, el repentino fallecimiento de la esposa y ahora la muerte prematura del patriarca. Especulaba que Whitby Manor estaba mal visto, y mencionaba los susurros locales de que el lugar estaba maldito. ¿Maldito?, repitió Daniel en voz baja. Si yo fuera un local en ese entonces, también pensaría eso. 3 miembros de la familia se fueron en un año. Meredith apretó los labios. Eso deja solo a Celia, huérfana a la edad de 9 años, bajo el cuidado de su tía Agnes. Buscó más documentos o cartas más allá de 1804. La narrativa obtenida hasta ahora era devastadora. Celia había perdido a su gemela,
madre y padre en una rápida sucesión. Si alguna fuerza sobrenatural estaba en juego, había desmantelado efectivamente a la familia Whitby. Meredith sintió una punzada de empatía por la pequeña Celia, imaginándola, sola en esa gran casa con solo una tía y esas muñecas, una de las cuales tenía un ojo permanentemente agrietado, un recordatorio de las cosas rotas. El archivo contenía un diario posterior, encuadernado en cuero marrón liso, con la etiqueta Agnes Whitby, 1805 a 1810. Meredith lo abrió suavemente. Sus páginas nítidas, pero ligeramente manchadas por la edad. La tía Agnes, sabía por las cartas, era la hermana de Henry, una solterona, que había intervenido. Quizás ella registró lo que sucedió con Celia después. Hojeando el diario de Agnes, Meredith encontró entradas que reanudaban el extraño cuento. 3 de marzo de 1805, hoy celebramos el 10º cumpleaños de Celia, en silencio. Rara vez sonríe, aunque fue educada cuando le di una nueva muñeca, una simple muñeca de trapo. Mantiene sus muñecas de porcelana, Aurora y Amanecer, cerca de 1900. Ella en todo momento, a pesar de mis sugerencias de dejarlas descansar en el estante, a veces la escucho por la noche hablando con Aurora como si fuera Alice. El Dr. Hartnell la visita semanalmente y nota alguna mejoría. Al menos ahora le habla en monosílabos. Lo llama dolor traumático y dice, el tiempo lo curará. Rezo para que tenga razón. Sin embargo, no puedo ignorar las extrañas ocurrencias en esta casa. El domingo pasado, encontré huellas de barro en el pasillo que conducía de la habitación de Celia a la puerta principal. Pequeñas huellas como de un niño, pero Celia estaba en la cama, y ningún otro niño vive aquí. Las huellas comenzaron abruptamente en el medio del pasillo, y terminaron justo antes de la puerta. Confieso que me heló la sangre. Meredith y Daniel intercambiaron miradas, huellas de barro del tamaño de un niño que aparecían de la nada. Era como una escena de una clásica historia de fantasmas. Continuaron leyendo las entradas objetivas de Agnes. 10 de abril de 1805. Me desperté con el sonido de un zumbido en medio de la noche. Siguiéndolo, encontré a Celia de pie en el oscuro salón, tarareando una canción de cuna que Eleanor solía cantar. Tanto Aurora como Amanecer estaban posadas en el banco del piano, frente a ella, una al lado de la otra. Los ojos de Celia estaban cerrados, sin embargo tarareaba perfectamente. Cuando le toqué suavemente el hombro, se sobresaltó y pareció no saber cómo había llegado allí. Sonambulismo, tal vez. La acompañé de vuelta a la cama, pero mis manos no han dejado de temblar. 22 de mayo de 1805. Los sirvientes están inquietos. Nuestra cocinera, la señora Pratt, entregó su aviso después de afirmar que vio a una niña pequeña correr por la puerta de la cocina al anochecer, riendo, a pesar de que Celia estaba arriba conmigo en ese momento. He tenido que desestimar estas historias para evitar fomentar la histeria, pero en privado también estoy perturbada. Si el espíritu de Alice está realmente con nosotros, espero que no tenga la intención de hacer daño. Celia a veces dice que Alice le dice cosas en sueños. No me atrevo a preguntar qué. Los sirvientes renuncian. Huellas inexplicables. Realmente tenían un fantasma completo, murmuró Daniel. Estaba inclinado hacia adelante, envuelto. Meredith asintió, apenas notando lo absortos que estaban ambos en estos relatos históricos, casi como si estuvieran leyendo una novela escalofriante, en lugar de la realidad documentada en papel frágil. Hojeó algunas páginas más, escaneando. El diario de Agnes continuó hasta 1806 y más allá, pero las entradas sobre los sucesos extraños se hicieron menos frecuentes. Parecía que a medida que Celia crecía y se convertía en adolescente, tal vez la intensidad de los fenómenos disminuía, o al menos Agnes los mencionaba menos. En cambio, había notas sobre el envío de Celia a un internado de niñas por un tiempo, quizás para alejarla de la atmósfera de la casa, y luego traerla de vuelta cuando se desanimaba lejos de casa. Claramente, Celia seguía profundamente afectada. Una entrada a finales de 1808 se destacó. 30 de octubre de 1808. Celia tiene 13 años ahora, en la cúspide de la feminidad. Sin embargo, no tiene amigos aparte de esas muñecas y quizás su conexión imaginaria con su hermana perdida. A veces me pregunto si permitirle quedarse con ambas muñecas fue un error. Las viste con trajes a juego que ella misma cose, y pasa horas en la vieja guardería con ellas.
El personal susurra que escuchan dos voces conversando suavemente en esa habitación, una distintamente la de Celia, la otra irreconocible. Los castigo por cotillear, pero en verdad, yo también lo he oído. Cuando llamé y entré, Celia estaba sola, sentada entre aurora y amanecer, leyendo en voz alta de un libro de cuentos como si fuera para dos compañeros de juego atentos. Temo que la línea entre la realidad y la fantasía sea terriblemente borrosa para ella. Parece casi temerosa de crecer, como si hacerlo fuera una traición. He decidido no presionarla por ahora. En esta casa, se siente como si nunca estuviéramos realmente solos. Meredith soltó un lento aliento. Celia nunca siguió adelante, dijo en voz baja. Siguió viviendo como si Alice todavía estuviera allí. Daniel asintió. Es como si estuviera atrapada en ese momento con esas muñecas cerrando la brecha. Pero tal vez todo fue ella. ¿Sabes? El dolor psicológico puede hacer eso, especialmente en los niños, incluso dividir sus personalidades. Habló suavemente, como para no ofender a ninguna presencia fantasmal que pudiera estar escuchando. Quizás, permitió Meredith, su mente rumiaba la noción de una personalidad dividida. Celia, hablando con la voz de su hermana muerta sin darse cuenta, moviendo muñecas inconscientemente, era una interpretación plausible para muchos de estos eventos, y sin embargo, la teoría racional se sentía insuficiente. Demasiados testigos escucharon o vieron cosas. ¿Podría un niño mantener tal farsa hasta su adolescencia y engañar a todos, incluso en el sueño? Mientras Meredith reflexionaba, un pequeño papel suelto se deslizó entre las páginas del diario. Lo recogió y se dio cuenta de que era una carta escrita con letra infantil, sin enviar y sin fecha, guardada quizás por Agnes para su custodia. Los bordes estaban manchados de lágrimas. Meredith la leyó en voz alta y suavemente. Querida Alice, ¿por qué no quieres volver? Juego en la guardería todos los días y mantengo tu muñeca a salvo para ti. Te escucho por la noche, pero cuando me despierto, te has ido de nuevo. Intenté ser valiente como tú, pero no puedo hacerlo sola. Mamá y papá están contigo ahora en el cielo y yo todavía estoy aquí. No es justo. Por favor, Alice. Estoy tan sola. Prometo que cuidaré de Aurora y Amanecer por nosotras dos, tal como tú querías. Si eres un fantasma, puedes quedarte conmigo. No tendré miedo. Nunca dejaré de esperarte. Con amor, Celia. La carta tembló en las manos de Meredith mientras terminaba de leer. En esas líneas simples, la angustia de una gemela afligida se puso de manifiesto a través del tiempo. Daniel se frotó una mano sobre la cara, y Meredith dobló con cuidado la carta de nuevo en el diario donde Agnes la había guardado, sintiéndose como una intrusa en un dolor privado. Meredith pasó a las páginas finales del diario de Agnes, ansiosa por conocer la conclusión de la historia de Celia, al menos según lo registrado por su tía. Las entradas de 1810 revelaron la creciente desesperación de Agnes y un último intento de salvar a su sobrina. 1 de junio de 1810. Por fin, ¿una medida de paz? ¿O eso rezo? Hemos dejado Whitby Manor. Ya no podía soportar esa casa y sus recuerdos. He traído a Celia a vivir conmigo a Bath, lejos de Suffolk. La casa solariega está cerrada, aunque mantenida por un personal mínimo por ahora. Quizás fue egoísta, pero le dije a Celia que las muñecas tenían que quedarse atrás, encerradas de forma segura en la vieja guardería. Ella lloró terriblemente la primera noche sin ellas, pero aquí el sol brilla más y su sueño es más tranquilo. Con el tiempo, rezo para que suelte el pasado. Cerrar esa casa y la habitación de Alice fue como sellar una tumba. Celia me rogó que no escondiera las muñecas, pero insistí. Quizás una vida libre de constantes recordatorios la ayude. Quizás yo también respiraré más fácil lejos de esos pasillos donde las sombras parecen moverse por su propia voluntad. 14 de agosto de 1810. Mi corazón está cargado de culpa y miedo. Celia ha caído gravemente enferma, una infección pulmonar, dice el médico, pero en su delirio febril, llama a Alice y a sus muñecas. Anoche, se despertó gritando, afirmando que Alice estaba enojada porque la abandonamos. En sus delirios, incluso habló con la voz infantil de Alice por un momento, regañándome. Me quedé tan sorprendida que casi se me cae la lámpara. He decidido que si se recupera, le devolveré las muñecas a pesar de mis recelos. Quizás una reunión con esos compañeros familiares calmará su espíritu. Si no se recupera, misericordia, no puedo perderla a ella también. Los dedos de Meredith temblaron ligeramente mientras pasaba lo que resultó ser la página final.
Agnes había dejado de escribir, quizás consumida por el cuidado de Celia. A medida que la condición de la niña empeoraba, ella y Daniel se sentaron en un pesado silencio por un momento. El reloj en la pared hacía tic-tac suavemente, ajeno al dolor de hace un siglo que se desarrollaba una vez más en esta tranquila sala. Daniel rompió el silencio. ¿Sobrevivió Celia a la enfermedad? ¿Qué pasó después? Meredith rebuscó entre los papeles restantes en la caja de archivo. Había un archivo delgado con la etiqueta Sanatorio de Lakeside, Norfolk, que aún no había examinado. Una sensación de presagio la llenó mientras lo abría. En el interior había notas, clínicas y cartas que abarcaban de 1811 a 1813. En la parte superior, un membrete decía, Sanatorio Mental de Lakeside. Ojeando rápidamente, Meredith reconstruyó el sombrío capítulo final. A finales de 1810, después de regresar a Suffolk, el estado mental de Celia se deterioró gravemente. Un médico escribió sobre episodios de disociación y arrebatos violentos. Otra carta de Agnes al sanatorio con fecha de enero de 1811 decía, es con gran pesar que confío a mi sobrina a su cuidado. La señorita Celia Whitby, de 15 años, ha sufrido un colapso emocional. Habla constantemente con presencias invisibles y ha amenazado con hacerse daño para poder unirse a Alice. Vino a mí con un abrecartas la semana pasada, no para atacar, sino para obligarme a darle las muñecas, que aún no le había devuelto. Temo lo que pueda hacerse a sí misma más que a nada. Por favor, manténgala a salvo. He traído las 2 muñecas, ya que se niega a separarse de ellas por más tiempo. Sinceramente, la señorita Agnes Whitby. Meredith cerró los ojos por un momento. El peso de esa carta se asentó como una piedra en su pecho. La tía Agnes tuvo que internar a Celia en un asilo por su propia seguridad. Daniel susurró, pobre Agnes y pobre Celia. Todo lo que quería era estar con su hermana. Meredith asintió, tragando con dificultad. Leyó un informe final del sanatorio de 1812. Describía la condición de Celia como melancolía crónica, con alucinaciones. El personal observó que mantenía ambas muñecas en su poder, tratando una como a sí misma y otra como a su hermana, hablándoles como si fueran compañeros vivos. Señalaron que los intentos de separar a Celia de las muñecas resultaron en pánico intenso e intentos de autolesión, así que, finalmente, las muñecas permanecieron con ella en todo momento. Una breve entrada con fecha del 2 de octubre de 1813 terminó el archivo. Celia Grace Whitby falleció el 2 de octubre de 1813, causa, tuberculosis pulmonar. Se adjuntó una copia de un certificado de defunción y una breve nota de condolencias del jefe del sanatorio a la señorita Agnes Whitby. Por un largo momento Meredith no habló. Toda la familia Whitby se había ido. Alice de niña, los padres en un año, y finalmente Celia, con solo 16 años, sola en una sala de sanatorio. Fue una vida trágica y atormentada de principio a fin. Daniel preguntó en voz baja, ¿hay algo sobre las muñecas? Después de eso, Meredith revisó el archivo del sanatorio. Una línea en un inventario de los efectos personales de Celia le llamó la atención. Efectos del paciente, 2 muñecas de porcelana, ropa, diario, para ser guardados para la familia o para su eliminación. Nota, muñecas desaparecidas en el momento del inventario. Se cree que fueron retiradas por el personal durante los últimos días del paciente. No hubo seguimiento. Desaparecieron, murmuró Meredith. Las muñecas no estaban entre sus cosas cuando murió. El personal no podía dar cuenta de ellas. Daniel frunció el ceño. ¿Crees que alguien las tomó? Tal vez una enfermera o una ordenanza que se encaprichó con ellas o pensó que estaban ¿malditas? Meredith golpeó el papel. Agnes las trajo explícitamente al sanatorio. Y aquí sugiere que se desvanecieron, ya sea robadas o algo más. Se quedó callada. Era un misterio sobre la miseria. Dado todo, la idea de que las muñecas se desvanecieran por sí solas ni siquiera parecía descabellada. Ni Meredith ni Daniel hablaron por un largo momento. Los horrores que habían leído colgaban densamente en el aire, y Meredith podía sentir su pulso vibrando en sus oídos. A medida que el peso de estos descubrimientos la oprimía, Meredith se dio cuenta de que su cabeza le latía. «Necesito un breve descanso», murmuró. Se excusó y se dirigió al baño de señoras por el pasillo, dejando a Daniel organizando las cartas. En la soledad del baño de azulejos, se salpicó agua fría en la cara y se miró en el espejo sobre el lavabo. Las ojeras colgaban bajo sus ojos, un testimonio del costo emocional de la investigación. Por un momento, su reflejo pareció tambalearse. Meredith parpadeó, y en ese breve parpadeo de movimiento,
Se imaginó una forma detrás de ella. No, dos formas. Eran pequeñas e indistintas, como niños, de pie justo sobre su hombro. El corazón se le subió a la garganta. Se dio la vuelta, pero el baño estaba vacío, solo el silencio y el goteo de un grifo. Exhaló con temblores y volvió a mirar el espejo. Solo su propio rostro pálido la miraba. Un truco de la luz, se dijo a sí misma. La tensión me está afectando. Secándose la cara con una toalla de papel, se obligó a respirar lentamente. Cálmate, pensó, piensa racionalmente. Pero cuando salió del baño, Meredith no podía sacudirse la sensación de ser observada. De vuelta en la sala de archivos, Meredith encontró a Daniel hojeando una copia de un libro de historia local que se había incluido en la donación. Levantó la vista, preocupado, pero ella se armó de valor con una pequeña sonrisa para mostrar que estaba bien. Sin embargo, en el interior su mente seguía volviendo a una pieza sin resolver, el destino de las propias muñecas. No hay registro de lo que hizo la tía Agnes después de que Celia muriera, dijo Meredith en voz baja mientras se sentaba de nuevo. Agnes tendría que, a finales de los 50 para entonces, quizás se quedó con las muñecas o se deshizo de ellas. No lo sabemos. Daniel asintió. Los donantes de esta colección podrían ser descendientes de Agnes o de ese tío Charles. Tal vez sabrían algo de la tradición familiar al respecto. Meredith golpeó su bolígrafo pensativamente. Quizás debería contactarlos en algún momento, pero, antes de que pudiera terminar, las luces del techo parpadearon 1, 2 veces. La lámpara de escritorio junto a la computadora se apagó, luego se volvió a encender. Daniel levantó la vista. La tormenta está afectando la energía. Solo entonces Meredith notó el tinte gris de la luz en la habitación. Miró hacia la ventana. Las nubes se habían acumulado y una ligera llovizna salpicaba los cristales. Un trueno retumbó débilmente en la distancia. Meredith sintió un inexplicable escalofrío de ansiedad. El momento se sintió extraño, como si el edificio mismo reaccionara a la historia que habían desenterrado. Quizás, respondió ella, en voz baja. Esperemos no perder la electricidad. Continuaron ordenando los materiales, preparándose para almorzar. Meredith guardó sus notas y comenzó a cerrar las imágenes escaneadas en su computadora. Justo cuando se movía para apagar, una notificación sonó en la esquina de su pantalla. Un correo electrónico entrante. Normalmente, lo ignoraría mientras estaba ocupada, pero sus ojos se posaron en el nombre del remitente y se congeló. Decía, DAWICW. ¿Qué es?, preguntó Daniel, notando su repentina inmovilidad. Meredith no respondió de inmediato. Su cursor se cernía y hizo clic en la notificación. El correo electrónico se abrió. No había una línea de asunto adecuada. Solo el número 1803, el nombre del remitente AWICW, la hizo estremecerse. Alice Whitby y Celia Whitby. Era imposible, una broma cruel quizás. El cuerpo del correo electrónico contenía solo una línea. Tráiganlas a casa. Adjunto al correo electrónico había un conjunto de coordenadas GPS. La boca de Meredith se secó. Se inclinó más cerca como para confirmar que no estaba viendo cosas. Daniel se inclinó sobre su hombro. AWICW. Esas son las iniciales de las gemelas, susurró. Ella asintió. Alice y Celia Whitby. Y 1803 el año de la fotografía. Con una mano temblorosa, Meredith hizo clic en el archivo adjunto. Se abrió una aplicación de mapas, que mostraba una vista de satélite y un marcador. Reconoció la forma de un lago y un camino rural. Estaba en Suffolk. Meredith se acercó. Las coordenadas apuntaban a un lugar específico en las afueras de un pueblo, justo donde Whitby Manor había estado una vez junto a la orilla de un lago. Daniel soltó un suspiro. Eso parece la ubicación de la vieja mansión donde estaba la casa. Sí, dijo Meredith en voz baja. La etiqueta en el mapa identificaba un Whitby Lake Park y un parche adyacente de bosque. Ella sabía por los documentos que la mansión había sido demolida hace décadas, pero la tierra permanecía. Daniel se pasó una mano por el pelo, claramente nervioso. ¿Quién envió esto? ¿Podrían ser esos descendientes que nos están molestando? Pero, ¿cómo sabrían lo que estábamos investigando en este mismo momento? La mente de Meredith corrió. La familia donante no debería tener conocimiento en tiempo real de su progreso de investigación, y dudaba que alguien más supiera sobre las gemelas más allá de lo que le había dicho a Daniel. Ciertamente, nadie conocía los detalles íntimos, como sus iniciales o la noción de llevarlas a casa. Esto era algo más allá de una simple broma. Yo, no sé,
admitió Meredith. Su voz apenas era un susurro. El cursor de la computadora parpadeó con expectación en la pantalla. Sintió los ojos de Daniel sobre ella, esperando una dirección. Contra todos sus instintos racionales, Meredith sintió una atracción, una compulsión casi. Las palabras, tráiganlas a casa, resonaron en su mente, y de repente supo con claridad lo que significaba. Las muñecas, Aurora y Amanecer, la casa era Whitby Manor, donde todo comenzó. Tenemos que ir allí, se encontró diciendo. Daniel la miró como si hubiera perdido la cabeza. Ir allí, a Suffolk, Meredith, este correo electrónico, podría ser de cualquiera, podría ser una trampa o una farsa. No estás considerando seriamente. Lo estoy, interrumpió más firmemente de lo que se sentía. Se puso de pie, ya recogiendo su bolso y las llaves del coche del cajón de su escritorio. No puedo explicarlo, Daniel, pero necesito ver esto. Alguien quiere que esas muñecas sean devueltas al sitio de la mansión. Quizás quien quiera que envió esto, sabe lo que les sucedió. Daniel vaciló, dividido entre la preocupación y la curiosidad. Finalmente, con un suspiro resignado, agarró su abrigo. Muy bien, si vas yo voy contigo. Dios sabe que prefiero no separarme en un escenario de película de terror. Intentó una sonrisa temblorosa. Meredith le dio una mirada de agradecimiento. Juntos cerraron la sala de archivos y salieron a toda prisa, con el corazón latiendo, con la enormidad de lo que estaban a punto de hacer. La lluvia se había calmado a una neblina cuando el coche de Meredith salió de Cambridge. Ella y Daniel dejaron una nota rápida a un colega de que estaban tomando un viaje de campo espontáneo, relacionado con la colección. Meredith no se atrevió a mencionar detalles específicos. El viaje a Suffolk duró un poco más de 2 horas, serpenteando desde las carreteras a caminos rurales estrechos flanqueados por setos y campos marrones de otoño. Durante el viaje, la mente de Meredith corrió con posibilidades. ¿Podría una persona viva, tal vez un pariente anciano o un historiador local, ser responsable de ese espeluznante correo electrónico? ¿O era algo más por completo? Daniel estaba más callado de lo habitual, inquieto con el GPS y los mapas impresos que Meredith había traído. Entraron en el pueblo de Whitby Lake a última hora de la tarde. Era una pequeña aldea, unas pocas casas de piedra, un pub, una iglesia con campanario visible más allá de los robles desnudos. El lago mismo brillaba opaco y plateado bajo un cielo nublado al norte del pueblo. Meredith siguió el camino indicado por el GPS, que los llevó más allá de la última casa de campo a una pequeña zona de aparcamiento de grava, marcada con un letrero de madera, sitio histórico y jardines de Whitby Manor. Apagó el motor. El repentino silencio fue profundo. Solo el suave golpeteo de las gotas de lluvia restantes en las hojas y el graznido distante de un cuervo lo rompieron. Meredith sintió que su corazón se aceleraba. Justo más allá del área de estacionamiento, una vieja puerta de hierro forjado estaba abierta. Un camino estrecho conducía a lo que parecía un jardín o parque cubierto de maleza. Algunas paredes de piedra rotas y cimientos eran visibles, medio enterrados en hiedra salvaje y zarzas. Altos robles y castaños rodeaban el claro. Sus ramas se balanceaban suavemente. Este es el lugar, dijo Meredith, su voz apagada. Daniel se subió la cremallera de la chaqueta. No hay comité de bienvenida a la vista, señaló escudriñando a su alrededor. No se veía a un alma. Si alguien los había convocado aquí, se mantenían escondidos por ahora. Meredith pasó por la puerta, Daniel de cerca detrás. El camino de grava crujió bajo sus pies mientras se acercaban a lo que habría sido el frente de la mansión. Una placa desgastada montada en un pedestal de piedra cerca del camino proporcionaba una breve historia. Whitby Manor, construido en 1760, demolido en 1954 después de décadas de abandono después de una tragedia familiar. Una lista de los miembros de la familia y las fechas siguió. La mirada de Meredith captó a Alice Whitby, 1795-1803, y Celia Whitby, 1795-1813, entre ellos. Alguien había colocado un pequeño ramo de flores frescas en la base del pedestal recientemente. Las coordenadas los apuntaron hacia el lago. Con cuidado, pasaron por un bajo remanente de una pared, probablemente los cimientos de la parte delantera de la vieja casa, y hacia lo que una vez fue el gran salón o patio. La hierba y las malas hierbas lo habían reclamado por completo. En el medio de la extensión,
Un antiguo roble se alzaba, seguramente un testigo de todo lo que sucedió aquí hace mucho tiempo. Meredith contuvo la respiración. En la base de 1900, ese roble había una anciana apoyada en un bastón. Estaba envuelta en un chal y un abrigo, su cabello blanco recogido en un moño. Aunque su cara estaba llena de arrugas por la edad, sus ojos eran brillantes y claros, fijos en Meredith y Daniel, mientras se acercaban. Era como si hubiera estado esperándolos. «Hola», llamó Meredith suavemente tratando de no asustarla. «Somos, doctora Bond, supongo». La anciana interrumpió, su voz cálida y sorprendentemente fuerte. «¿Y, señor Cho? Los he estado esperando». Daniel le dio a Meredith una mirada de asombro. «¿Los ha estado esperando?», preguntó Meredith dando un paso adelante. «Perdone, pero usted es...». «Soy Martha Jennings», respondió la mujer con un educado asentimiento. De cerca, parecía tener unos 80 años. Mi madre, Helena, fue enfermera en el sanatorio de Lakeside. Cuidó a la joven Celia Whitby en sus últimos años. Meredith sintió una sacudida de reconocimiento. El nombre Jennings había aparecido en las notas del sanatorio. Su madre fue la enfermera Jennings la que firmó algunos de los informes de Celia. La sonrisa de Martha fue pequeña y afectuosa. De hecho, le tenía mucho cariño a Celia a pesar de todo. La trataba como si fuera de la familia, creo. Martha hizo un gesto con su bastón hacia una acogedora casa de campo de piedra visible, justo más allá de los árboles. «Vivo allí. He vivido en Whitby Lake toda mi vida. Mi madre me contó muchas historias de los Whitby». Daniel se aclaró la garganta encontrando su voz. «Señora Jennings, nos envió un correo electrónico. TODAWCW». La frente de Martha se arrugó. «¿Un correo electrónico? No, hijo. No uso una computadora. No sabría lo primero sobre el envío de tal mensaje». Dio un paso más cerca, los ojos brillando. «No, simplemente tuve la sensación de que hoy era el día en que debía venir aquí. Tuve un sueño, ¿ves? Hace 2 noches mi madre se paró junto a mi cama y me dijo, «Es la hora, Martha, vienen». No puedo decir que lo entendiera del todo, pero me desperté sabiendo que debía prepararme para los visitantes». Meredith sintió que se le ponía la piel de gallina. «Es la hora. Vienen». Las palabras del correo electrónico etéreo resonaron. «Tráiganlas a casa». Parecía que algo más allá del reino de la lógica había orquestado esta reunión. Martha estudió sus caras amablemente. «Han venido por las muñecas, ¿verdad?». Meredith logró asentir. «¿Sabe dónde están?». Sin decir una palabra, Martha se dio la vuelta y comenzó a caminar con paso firme y con sorprendente energía hacia su casa de campo. Meredith y Daniel la siguieron, intercambiando miradas perplejas. El camino los llevó a lo largo de la orilla del lago por una corta distancia. El lago en sí estaba plácido, con juncos a lo largo de los bordes susurrando en la brisa. A pesar de la penumbra del día, un tenue resplandor del atardecer comenzaba a romper a través de las nubes en el oeste, proyectando un brillo de bronce en el agua. La casa de campo de Martha era una casa pequeña y acogedora con humo saliendo de su chimenea. Los condujo a través de una puerta de madera a un jardín bien cuidado. «Entren, queridos, entren», dijo, abriendo su puerta. En el interior, la casa de campo era cálida y reolente de lavanda seca y maderas. Fotografías enmarcadas llenaban la repisa de la chimenea y las paredes, la familia de Martha, y algunas viejas imágenes en blanco y negro del pueblo y el sanatorio. Los ojos de Meredith se sintieron atraídos al instante por una fotografía, en particular en un marco simple en una mesa auxiliar. Mostraba a una adolescente pálida sentada debajo de un árbol, alrededor de principios de 1810. En sus brazos había 2 muñecas de porcelana, y aunque sus ojos se veían cansados, llevaba una sonrisa amable y satisfecha. «Esa es Celia», dijo Martha suavemente siguiendo la mirada de Meredith. «Mamá tomó esa foto en el verano de 1812 en Lakeside. A Celia se le había permitido una tarde en el jardín del sanatorio con sus hermanas, como llamaba a las muñecas. Mamá dijo que era lo más tranquila y feliz que jamás había visto a la pobre chica». Meredith sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que veía la cara de Celia más allá de la infancia, un indicio de la joven en la que se convirtió. Todavía aferrada a esas muñecas, Martha dejó su bastón a un lado y les hizo señas para que se sentaran en un sofá de chintz. Con cuidado levantó una caja de madera tallada de un gabinete y la colocó en una mesa baja. «Mi madre me confió estas», dijo, deshaciendo el pestillo. «No podía soportar destruirlas como algunos la instaron, y no dejaría que cualquiera se las llevara, así que han estado esperando en silencio». Con reverencia, Martha abrió la tapa. Meredith y Daniel se inclinaron hacia adelante.
En el interior, anidadas en un forro de seda desvanecido, había 2 muñecas de porcelana. Incluso después de todos estos años, eran inmediatamente reconocibles por la fotografía y las descripciones. Una muñeca con ojos de vidrio azul brillante, intactos, la otra con una fina grieta que le atravesaba el ojo izquierdo. Llevaban vestidos victorianos a juego, ahora ligeramente andrajoso, y pequeños zapatos raspados. Aurora y Amanecer, Meredith respiró, nombrándolas. Sintió una atracción casi magnética hacia las muñecas. Eran hermosas y extrañas a la vez, exudando un poderoso sentido de la historia. Daniel soltó el aliento que había estado conteniendo. ¿Han estado aquí todo este tiempo?, le preguntó a Marta. Marta asintió. Cuando Celia falleció, mi madre no pudo obligarse a seguir el deseo de la señorita Agnes de que las muñecas fueran destruidas o tiradas. Ella creía, quizás de forma fantasiosa, que los espíritus de la hermana podían permanecer con estas muñecas. Así que una noche simplemente las tomó del almacén del sanatorio y las guardó. Oficialmente, todos asumieron que se habían perdido. Marta levantó suavemente las muñecas, una en cada brazo. Jugué un poco con ellas de niña, bajo la supervisión de mamá, aunque siempre sentí que no eran realmente mías. Pertenecían a las hermanas Whitby. Meredith extendió la mano, con el corazón latiendo con fuerza, y Marta le transfirió la muñeca con la cara impecable, Aurora, a sus brazos. La porcelana era fresca y lisa. Daniel, tragando saliva con nerviosismo, aceptó a Amanecer, la muñeca, agrietada, de Marta. Por un momento, tanto Meredith como Daniel simplemente acunaron las muñecas antiguas, superados por el peso del momento. Marta sonrió ante el cuadro de la pareja moderna sosteniendo a las hermanas de hace un siglo. Mi madre solía decir, esas muñecas solo querían ir a casa. Me decía que en sus últimos días, Celia creía que una vez que las muñecas estuvieran de vuelta en Whitby Manor, ella y Alice se reunirían y estarían en paz. Meredith sintió que las lágrimas le picaban los ojos. La voz de Marta se volvió aún más suave. Cuando Celia murió, mamá estaba con ella. Dijo que los momentos finales de Celia fueron extrañamente pacíficos. En un medio sueño febril, Celia miró hacia una esquina de su habitación y dijo, «Alice, has vuelto por mí», y cerró los ojos con una sonrisa. Mamá realmente creyó que el espíritu de Alice vino a guiar a su hermana a casa. Un silencio cayó roto solo por el tic-tac de un reloj de repisa. Finalmente Meredith se aclaró la garganta. «Señora Jennings, Marta, su sueño, el que le dijo que nos esperara», dijo, «es la hora». Marta asintió. «¿Hora de llevar a las niñas a casa?», dijo simplemente con los ojos mirando a las muñecas. No necesitaron más indicaciones. En cuestión de minutos, Meredith, Daniel y Marta regresaron a las ruinas de Whitby Manor, las 2 muñecas cuidadosamente llevadas en los brazos de Meredith y Daniel. El cielo había comenzado a despejarse, y el sol, cerca de la puesta, se abrió paso en rayos de luz cálida. Marta los guió a un lugar en particular, el centro del viejo gran salón, cerca del gran roble donde ella había esperado. «Este es un lugar tan bueno como cualquier otro», murmuró. «Es probable que estemos parados donde las niñas una vez jugaron en el suelo mientras su madre escribía cartas o su padre leía. Es apropiado». Meredith y Daniel intercambiaron una breve mirada esperanzadora. Juntos, se arrodillaron sobre el suave musgo y la hierba. Con gran cuidado, Meredith colocó a Aurora contra las raíces nudosos del roble. Daniel colocó a Amanecer a su lado. Las muñecas, liberadas de las manos humanas, cayeron suavemente una contra la otra y luego se detuvieron. La cabeza de porcelana de Amanecer se desplomó sobre el hombro de Aurora. Se apartaron. Los rayos del sol se filtraron a través de las ramas arrojando un foco dorado sobre las muñecas. Por un largo momento, no pasó nada. El aire estaba completamente quieto a su alrededor, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. El corazón de Meredith latía en sus oídos. Se dio cuenta de que estaba suplicando en silencio. «Por favor». De repente, una brisa se onduló por el claro, susurrando la hiedra y las hojas secas. Se arremolinó alrededor del roble, cobrando la fuerza suficiente para mover los vestidos con volantes de la muñeca, y luego Meredith lo vio. Amanecer, la muñeca de ojo agrietado se enderezó lentamente de donde se había desplomado. Fue un movimiento diminuto, quizás solo la gravedad y el viento conspirando, pero para los 3 que miraban, parecía como si Amanecer se moviera por su propia voluntad para inclinarse hacia el lado de Aurora, anidándose contra su gemela.
Los tres jadearon suavemente. Meredith sintió la mano de Daniel agarrar su hombro. Marta se llevó una mano a la boca, con los ojos brillando de lágrimas. En ese momento preciso, la brisa cesó. Un rayo de sol se abrió paso completamente, a través de los árboles, bañando a las dos muñecas con luz. Meredith pudo ver ambas caras claramente ahora. En ese resplandor dorado, el ojo agrietado de amanecer no parecía espeluznante en absoluto, solo amorosamente defectuoso. Las dos muñecas estaban mejilla con mejilla, las manos de porcelana casi tocándose en el suelo, y luego, débil pero inconfundible, llegó el sonido de la risa de los niños. Se deslizó por el claro, pareciendo emanar de todas partes y de ninguna parte a la vez. Dos voces, jóvenes, alegres y libres. Meredith sintió un escalofrío y calidez al mismo tiempo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. En la orilla del lago, el aire sobre el agua brilló con la última luz. Por un instante, Meredith pensó que podía distinguir dos pequeñas figuras de pie allí, tomadas de la mano. Parpadeó y las siluetas se habían ido, dejando solo la suave ondulación del agua. Marta soltó un suave sollozo, no de dolor, sino de liberación, y susurró, «¿Oyes eso? Oh, ¿lo oyes?» Daniel asintió sin palabras, con los ojos muy abiertos. Meredith no pudo hablar. Temía que cualquier movimiento o sonido de su parte pudiera romper cualquier hechizo sagrado que hubiera envuelto los viejos terrenos de la mansión. Cuando la risa se desvaneció, una paz profunda cayó sobre la ruina. La pesadez persistente que parecía haberse aferrado al aire se levantó, reemplazada por algo ligero y tranquilo. Meredith se secó las mejillas húmedas y soltó un aliento tembloroso. Se dio cuenta de que también había estado sonriendo sin saberlo. «Está hecho», dijo Marta suavemente. Dio un paso adelante con piernas sorprendentemente firmes y se dio un beso suave en las yemas de los dedos. Luego tocó con esos dedos la cabeza de porcelana de Aurora. «Bienvenidas a casa, muchachas», murmuró como si saludara a dos niñas perdidas hace mucho tiempo. Meredith sintió una oleada de emoción. No podía explicar cómo o por qué, pero sabía que Alice y Celia estaban en paz ahora, juntas como debían estar. El trágico eco centenario de su separación finalmente se había resuelto. Permanecieron allí un rato más, renuentes a molestar a las muñecas de su reposo iluminado por el sol. Solo cuando el sol se había sumergido bajo el horizonte y el frío del anochecer comenzó a instalarse, Meredith y Daniel recuperaron suavemente a Aurora y Amanecer. Dejarlas expuestas a los elementos indefinidamente parecía incorrecto. En cambio, Marta sugirió colocarlas en una pequeña vitrina dentro del salón de la parroquia local, que servía como un pequeño museo. «Las mantendremos juntas en tierra, de Whitby, a salvo», les aseguró Marta, «y cualquiera que las vea aprenderá su historia». Con reverencia, Meredith llevó a Aurora, y Daniel tomó a Amanecer una vez más. Los tres caminaron de regreso a la casa de campo de Marta. El cielo se entristeció por el crepúsculo. El aire se sintió de alguna manera más ligero, lleno de los sonidos de los grillos de la tarde, y un búho distante, sonidos de la vida ordinarios y que la afirmaban. Marta insistió en que entraran para tomar una taza de té fuerte antes de su viaje a casa. Se sentaron en su acogedora sala con las manos envueltas alrededor de tazas calientes, recuperándose en silencio por unos minutos. Finalmente Meredith se aclaró la garganta. «Marta, no puedo agradecerte lo suficiente por mantener a las muñecas a salvo todo este tiempo, por estar aquí hoy. Soy yo quien debería agradecerte», dijo Marta, dando palmaditas en la mano de Meredith. «Tú y tu joven aquí». Daniel se sonrojó ligeramente ante la descripción. «Le dieron a esas chicas la oportunidad de descansar. Mi madre estaría tan feliz de saberlo». Su mirada se desvió hacia la repisa de la chimenea, donde estaba la fotografía de Celia bajo el árbol. «Mamá me dijo muchas veces que sentía que le había fallado a Celia en vida, pero quizás ahora en espíritu, Celia y Alice tienen lo que necesitaban». Para cuando Meredith y Daniel se despidieron, la noche había caído por completo. Marta se paró en la puerta de su casa de campo bajo el resplandor de una linterna del porche, saludando mientras regresaban al coche con las muñecas anidadas, de forma segura en su caja de madera. «Conduzcan con seguridad, queridos, y vengan a visitarnos de nuevo. Whitby Lake es encantador en primavera», llamó. «Lo haremos», prometió Meredith. En el camino de vuelta, la noche había caído.
Meredith agarró el volante, su mente reviviendo la escena en las ruinas, la suave inclinación de las muñecas, el eco de la risa, la luz dorada que se sentía como una bendición. Sintió una profunda sensación de alivio y asombro en todos sus años de estudio del pasado. Nunca se había sentido tan conectada con él como ahora, como si esas hermanas perdidas hace mucho tiempo hubieran alcanzado a través del tiempo para tocar su vida. 100 preguntas se arremolinaron en sus pensamientos. ¿Duraría el sentimiento? ¿Realmente habían hecho algo bueno o se habían entrometido en algo más allá de la comprensión? Lanzó una mirada a su bolso en el asiento trasero donde la vieja fotografía de Whitby Manor y su cuaderno yacían. Esas eran las piezas tangibles de la historia que podía mostrar al mundo. Pero el resto, la risa en la brisa, las siluetas fantasmales, el misterioso correo electrónico de la nada, esos permanecerían con ella sola y con Daniel como un secreto extraordinario que ahora compartían. Después de un largo silencio reflexivo, Daniel finalmente habló con la voz apagada. «Profesora Meredith, ¿realmente sucedió todo eso?» Sonaba medio divertido, medio incrédulo. Es decir, acabamos de entregar muñecas embrujadas a una ruina y escuchamos risas de fantasmas. Si no hubiera estado allí, cuestionaría mi cordura. Meredith se rió suavemente. «Confía en mí. Estoy cuestionando mi propia cordura un poco, pero sí, sucedió. A veces la realidad no ofrece una explicación ordenada». Hizo una pausa, luego agregó, «y a veces la explicación no importa». Se sintió bien. Daniel sacudió la cabeza. Una sonrisa se arrastró por su cara en la tenue luz. «¿Le decimos a alguien sobre esto? Es decir, ¿quién lo creería?» Meredith logró una sonrisa irónica. «Oficialmente, escribiré un informe sobre el archivo de la familia Whitby, los hechos históricos, pero en cuanto a lo que experimentamos, creo que eso se queda entre nosotros. Sonaríamos locos tratando de explicar correos electrónicos fantasmales y muñecas que ríen». Daniel exhaló aliviado. «Bien, no me apetece un viaje al pabellón psiquiátrico». La miró. «Pero sabemos lo que vimos y escuchamos. Eso fue real, incluso si nadie más lo sabe». Meredith se acercó y le apretó brevemente el brazo a Daniel en señal de acuerdo. «Gracias por venir conmigo», dijo suavemente. «No creo que podría haber hecho esto sola». Él le dio una sonrisa torcida. «Después de esto, creo que merezco un crédito como coautor en cualquier artículo sobre archivos embrujados que escribas». Ella se rió. El sonido ligero en la oscuridad. Habían caminado a través de una pesadilla y emergido a salvo al otro lado. En ese momento, Meredith supo que había forjado un vínculo duradero de amistad y confianza con Daniel. Templado por el extraordinario secreto que ahora compartían, la luz del sol se vertió a través de las altas ventanas de la oficina de Meredith en Cambridge, iluminando las pulcras pilas de documentos que esperaban ser catalogados. Meredith se sentó en su escritorio, escribiendo la guía oficial de hallazgos para la colección Whitby. En su resumen, describió la historia de la familia Whitby, las tragedias que les sobrevinieron, según lo extraído de diarios y cartas. Serviría bien a futuros investigadores. Por supuesto, algunas partes de la historia se dejaron como efímeros privados en su diario personal, no destinadas a ningún archivo. Mientras terminaba la última oración, un movimiento en su escritorio le llamó la atención. Un pequeño sobre de color crema había sido deslizado sobre su teclado cuando no estaba mirando. Con el ceño fruncido de confusión, Meredith lo recogió. Estaba hecho de papel antiguo, del tipo que tenía una textura sutil, y estaba sellado con una gota de cera violeta estampada con un emblema de rosa, sin dirección ni nombre. Curiosa, Meredith rompió el sello y abrió el sobre. Dentro había una fotografía brillante. Inhaló bruscamente al reconocer su contenido. Mostraba las ruinas de Whitby Manor en el resplandor del atardecer. En el frente y el centro, apoyadas contra la base del antiguo roble, se sentaban Aurora y Amanecer, las dos muñecas una al lado de la otra exactamente como se habían quedado, pero la foto había capturado algo más. En el suave destello de la lente del sol, había una forma sutil visible entre las muñecas. Meredith contuvo la respiración. Parecía los contornos translúcidos y débiles de dos niñas pequeñas de pie hombro, con las manos entrelazadas. Sus rostros se giraron hacia la cámara, pero bañados en luz dorada eran indistintos, poco más que una impresión. Sin embargo, Meredith no tenía ninguna duda de quiénes eran. Con los dedos temblorosos, le dio la vuelta a la foto. En la parte de atrás, escritas en una elegante caligrafía antigua, había 3 palabras, juntas por fin. Estaban firmadas por A y C.
Las lágrimas empañaron la visión de Meredith incluso mientras una sonrisa se formaba en sus labios. Con cuidado, devolvió la fotografía a su sobre y la colocó en el cajón de su escritorio sobre su diario personal, y el retrato original de la familia Whitby de 1803. Estos los mantendría en privado, un recordatorio de lo que había sucedido. Al cerrar el cajón, Meredith miró por la ventana el día brillante afuera. 2 jóvenes estudiantes caminaban por el patio, charlando y riendo, sus figuras superpuestas brevemente en el resplandor del sol. Meredith pensó en Alice y Celia, 2 hermanas separadas por la tragedia, pero reunidas al final, quizás de una manera más allá de la comprensión humana. A veces, reflexionó, incluso las historias más oscuras pueden encontrar una astilla de luz. Las gemelas del espejo habían encontrado el camino de regreso la una a la otra. Sus muñecas estaban en casa, y sus espíritus, si eso es de hecho lo que había sentido, eran libres. Meredith exhaló, un peso se levantó de su corazón y susurró a la quietud de su oficina: hermanas para siempre, unidas. Luego, con una sonrisa de satisfacción, volvió a su trabajo. El clic del teclado era constante y tranquilo, mientras en algún lugar invisible pero no insensible, 2 hermanas se reían juntas en un juego eterno.